decíamos en la oración, ¿cierto? Como siempre damos gracias por estar vivos, la existencia. No creemos que sea fruto de la casualidad, como lo propone el ateísmo, sino que es una obra de la creación de Dios, ante el cual algún día compareceremos, ¿no? Para dar cuenta de lo que hemos hecho. Así que creyendo por estas cosas, con fe, porque Cristo Jesús también nos lo ha confirmado con su enseñanza, cuando estuvo vivo en sus días, en este mundo. Estamos aquí para poder tratar de sintetizar nuestras convicciones. Aquí ninguno de nosotros es un desconocedor de lo que Jesucristo enseñó. Nuestro Señor Jesucristo es el motivo de nuestra reunión hoy, de la congregación hoy. Y como cantábamos también, es no bajo las alas de Él también, o de nuestro Dios, bajo la cual nos reunimos. De hecho, por poner un ejemplo, en los días de Israel se dio una cosa singular, ¿cierto? Hubieron paralelamente dos ungidos en los días de, ¿cierto? Saúl a causa de sus pecados, el espíritu empezó a dejarlo, ¿cierto? Y parece que no fue tan de un viaje, ¿cierto? Pero poco a poco empezó a decaer. De tal manera que terminó tratando de matar al otro ungido, ¿cierto? Y tenemos a David. Acuérdense que David es símbolo de Jesucristo, según las profecías de Ezequiel, ¿cierto? De Tarea David, ¿cierto? Y aquellos días hablando de los tiempos futuros. Y este David, ¿cierto? También fue ungido por Dios. Eso es lo que quiero decir. Entonces, este Saúl también lo ungió Dios. ¿Cierto? Pero la característica de este a quien ungió Dios, lo ungió porque el pueblo lo pidió. Ungió a un ungido que el pueblo había escogido. ¿Cierto? Elegido por votación popular. ¿Cierto? Y Dios lo ungió con espíritu y él hasta profetizó, ¿cierto? Y el espíritu de Dios se manifestó también en él cuando Dios le puso celo por la causa de Dios, ¿cierto? Por Dios, por su verdad. Pero decayó, ¿cierto? Empezó a dejar. Y mientras, por otro lado, David, que empezó primero como un simple cantor, ¿cierto? En la casa de él, el hecho mismo de que el Espíritu Santo empezara a manifestarse, a retirarse de Saúl, causó que David tuvo que venir un ungido a consolar a otro ungido. ¿No les parece singular? Y los dos paralelos. Pero este era desconocido al pueblo, ¿cierto? Fue secretamente, ¿cierto? No en público, que fue el profeta Samuel a ungir a su propia casa, ¿se acuerdan? A la casa de Isaí fue el Samuel profeta, ¿cierto? Lo ungió estando vivo Saúl, parece. Sí, estando vivo. Eso es lo que quiero decir. Bueno, y redundó en esto ¿qué? Que David empezó a irle bien. Este mataba a miles de enemigos. ¿Se acuerda de la canción? Y si este ungido mata a miles, pero este 10.000, ¿a dónde se fue el corazón del pueblo? Porque parece que la salvación aquí era más grande, ¿sabes? Entonces aquí era mayor salvación. Y el pueblo decía eso. Y el pueblo, verlo, entendía eso. ¿Se dan cuenta de las cosas que estamos diciendo? Bueno, nosotros ahora vemos que el ungido de Dios
prevaleció. Conocemos la historia final. David murió viejo y tuvo descendencia. Mas este fue cortado, él hizo descendencia. Y el ungido del Señor prevaleció. ¿Cierto? El que escogió conforme a su corazón. Entonces, el profeta lo eligió conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hoy en el mundo hay muchos ungidos o elegidos, pero no van a ser los que van a prevalecer. Hay un ungido de Dios que va a prevalecer, y a Dios le ha placido entregarle toda potestad que hay en los cielos y en la tierra. Amén. Lo ha constituido Dios, Rey de Reyes y de Señores de Señores. ¿Con qué? ¿Con qué obra? Habiéndolo levantado de los muertos. Previamente Él mostró su identificación de corazón, íntima de corazón con la verdad de Dios, habiendo Él hecho la voluntad de morir, la voluntad de Dios de morir por nosotros, cuya voluntad era la del Padre que le encargó que cumpliera. Esta es la voluntad del que me envió, ¿cierto? De que yo ponga mi vida en rescate por mucho. Entonces, este ungido de Dios era el motivo de la alegría del pueblo. No sé si les parece. Pero ¿qué pasa si David no estaba? Esto trae como consecuencia alegría, ¿cierto? Tranquilidad y paz del pueblo. No sé si me capta hasta dónde voy. Y hay otro término que se usa, cohesión. Cohesión, ¿cierto? Cohesión en un pueblo. Porque ven la potencia de uno respecto del otro, ¿cierto? Pero resulta que al ungido que Dios ha levantado ahora, ¿cierto? Al que levantó de los muertos, a Jesús, la gente no se ha reunido en torno a él, sino que por el contrario se dice, tal cumpliéndose lo que dice la profecía de Isaías, no es despreciado y desechado en casa sola. Al que Dios escogió, como dice Pablo, a la piedra que los edificadores han desechado, a esta Dios puso por cabeza, pero el mundo ha desechado a Jesucristo. Al ungido, en el cual está la paz, su felicidad, su alegría. Dígame pues que la promesa de vida eterna que nos ha dado Jesús no cambia todo el cuento, no cambia toda la expectativa nuestra. Fíjense, nosotros podríamos estar hoy durmiendo más en la cama, pero eso es de menos relevancia comparado con oír de nuevo las promesas de vida eterna de Jesucristo. Jesús decía que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, aquí después de habernos leído todo el Apocalipsis y de haber sabido todas las cosas que le va a ocurrir al anticristo, al dragón, ¿no? A la serpiente, cómo va a ser la ciudad de Dios, cómo vamos a estar con él, quedamos suspensos en una palabrita que se llama esperanza. Pero la esperanza es firme si hemos visto en nuestro corazón, porque la esperanza de Dios es firme, pero en nuestro corazón a veces no lo es, porque dudamos de que Dios vaya a hacer lo que prometió por medio de su Hijo. Partimos nosotros con una duda hacia el ungido. No creíamos que su labor y sus trabajos iban a ser suficientes para salvar. Tal como Israel, ¿no? ¿Qué pasó cuando apareció David en el campo de batalla? ¿Cierto? Y quiso él, motivado por celo de Dios, enfrentarse al enemigo de Israel. Lo despreciaron los hermanos. A Jesús le pasó lo mismo. Ni sus hermanos creían en él, dice la Escritura. El pueblo no confió en él, sus hermanos pensaban que iba por vileza, por querer ver la sangre, la muerte, lo acusaron de eso. Pero él dice, ¿por qué ofende este incircunciso a los escuadrones de Dios? Y lo menospreciaron. Y cuando el Señor Jesucristo aparece en el templo enseñando, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Qué te enseñó letra a ti? ¿Cierto? Pero era el que Dios había escogido. ¿De dónde sacó Dios al ungido más importante que tuvo Israel en los días de la existencia? ¿Lo sacó acaso el Señor de medio de escuelas de escribanía
¿O lo sacó? ¿O fue solo un simple pastor de ovejas? Sacó un pesebre. ¿Lo sacó? No. A David lo sacó del medio de las ovejas. Yo te saqué de la majada de tu oveja, le dijo el profeta de Natán cuando él pecó contra Dios. ¿Y por qué hasta el día de hoy seguimos poniéndole requisitos nosotros si el que unge al ungido de Dios es nuestro Dios Todopoderoso? Dios tomó al hijo del carpintero, ¿cierto? Aunque sabemos que era hijo de Dios y no del carpintero. Dice, ¿cómo puedes salir de un lugar tan malo como Nazaret, algo bueno? Entonces, todas estas cosas redundan en que nosotros, cuando dimos la palabra de Jesucristo, a algunos no se les vuela un pelo, a unos se nos erizan todos los pelos. Y el motivo de que nos digan, mire, Jesús se sentó a la diestra de Dios, es motivo de alegría. Es como decir, mire, David se sentó en el trono. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando David se sentó en el trono? ¿Qué pasó con Israel? Un tremendo regocijo. Y nosotros, por eso, saber que nuestro Señor Jesucristo ya reina a la diestra de Dios, debiéramos vivir, pero llenos de corazón de alegría, porque sabemos de que Dios ya lo sentó en su trono y en su reino ya empezó. Solamente resta que vamos a poner a sus enemigos por detrás de sus pies y a nosotros a confirmarnos aquella promesa que nos hizo, ¿no? Que debido a que pagó con su muerte nuestros delitos, la muerte no se enseñorea más de nosotros, ni siquiera la muerte segunda. Por eso Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni todos los malos espíritus que puedan oponerse a la verdad de Dios, o los espíritus de error que se pueden oponer, nos podrán apartar del amor de Dios en Jesucristo. ¿Qué nos pueden ofrecer ellos? Si solo puede dar vida quien Dios cogió a Jesucristo. Solo Él puede dar vida eterna. Convertir el polvo, el hueso seco, el cadáver podrido en un cuerpo nuevo. Y sacarlo a la gloria de Dios en el día en que Él se manifieste, en el día de su regreso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Así que, digo, analiza esta situación, ¿cierto? El pueblo se alegraba cuando veía que la salvación de la mano de David era grande, se sentía confortado y ponía su confianza en eso. Nosotros hemos visto, ¿no?, que el Señor Jesucristo salió de la boca de la ballena cual Jonás. ¿Sí o no? Entonces, no lo hemos visto, pero hemos creído lo que otros vieron. Así como por la fe creemos que existió un Egipto, una esclavitud en Egipto, una salida por el Mar Rojo, una salvación de Dios en el desierto, salvación también de sus enemigos en los días que Israel vivió. Creemos también en el testimonio que Dios da por medio de sus profetas anteriores y también por medio de sus apóstoles, de que Jesús resucitó de los muertos. Por lo tanto, nuestro corazón, tal como... ¿Y a quién vamos ahora a la oración? Si nos dicen que nos van a dar a David, la profecía, ustedes busquen en Ezequiel, lo hemos leído muchas veces. Pero una cosa es leerla y otra es regocijarse. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en su corazón. No por buscar un sentimiento, sino para que nuestro corazón quede detenido en el ungido de Dios. Y no se traspase a otra confianza. Porque con el tiempo empezamos nosotros a encontrar cosas más interesantes que esta. Y resulta que a mí me pasa, ¿no?, de que mi compromiso que tengo con el Señor es por gratitud, por amor a Él. Porque veo que esto es demasiado grande, no se lo merece. El entender estas cosas, sentir la alegría de poder ver por los ojitos, aunque todavía es por espejo, pero puede ver la grandeza de la promesa y de creerla. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo resucitó, murió por nuestros pecados, y resucitó para darnos vida eterna. ¿Cierto? ¿Y qué enemigo fue el que destruyó a Jesucristo? Dice, muerte, yo seré tu muerto. ¿Cómo logró esto? Al agotar los pecados con su cuerpo, al estar su vida por nosotros, agotó los pecados. Agotó el motivo de condenación
sobre nosotros. Al pagar los pecados, Él agotó todos los motivos de condenación que la ley tenía sobre nosotros. Y al morir con Él, por la fe, en el bautismo, ¿cierto? ¿Qué pasa? La ley no nos puede juzgar. El que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Es justificado del pecado. ¿Quién esclavizaba a Israel? Goliat, ¿cierto? Y todos estaban muy confiados en Goliat. Pero vino David y lo derrotó. Y libró al pueblo. Y de inmediatamente los israelitas se enseñorearon de los filisteos. Porque los persiguieron y se dieron la batalla hasta cuando pudieron. Lean la historia. El Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Y a nosotros que estamos en baja condición, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a constituir, dice, por causa de la resurrección y en la vida eterna, reyes y sacerdotes. Nosotros nos enseñorearemos de nuestros enemigos por medio de Jesucristo. ¿Cierto? Porque ellos nada van a prevalecer sobre nosotros. Y la muerte misma va a ser quitada. Nosotros no. Dice, bienaventurado el santo que tiene parte. La segunda, no tienen. Antes serán reyes y sacerdotes para el juicio y condenarán con el engaño. ¿Qué les parece? Entonces a nosotros nos da, una vez que Él muere y vence al enemigo, nos da, ¿no?, que podamos nosotros, librados de nuestros enemigos, enseñorearnos sobre Él. Nos entrega toda potestad también. Incluso nos dice que vamos a sentarnos en el solio de Ellos. Y para eso hay que entender que no, el corazón de nosotros va a ser totalmente no a la resurrección, no va a ser ahora carne contra espíritu, no saben que el reino de Dios va a ser solo espíritu de Dios. Bueno, quiero decir simplemente que el motivo de la exaltación de Jesucristo debe ir a ser tal como a Israel le pasó en los días que habían dos ungidos, el motivo de nuestra alegría. Les pasaba a ellos, ¿no?, que Dios hacía una salvación grande y ellos se iban con el corazón para allá. Típico de las personas. La gente se va donde más calienta el sol. Pero en este caso, esto era de parte de Dios, porque a este ungido lo había levantado Él. No era un ungido circunstancial. ¿Por qué no era circunstancial? Porque Dios, ¿qué dijo de Él? Que nunca lo iba a avasallar enemigos. ¿Se acuerdan? Estableció victoria para siempre. Y en Él prometió una simiente que nunca va. O sea, que una simiente que gobernaría eternamente en su solio para siempre. Las misericordias fieles de David, ¿se acuerdan? Amén. Y que esta simiente de David gobernaría sobre todas las naciones. Por lo tanto, cuando Dios nos dice, os daré a David, nos está diciendo que no está cumpliendo la promesa hecha. Antes, que levantará al descendiente de David para que reine en su solio en la plenitud del poder del Espíritu de Dios. Porque Dios ungió a Jesucristo como lo ungió, como dice el libro de Isaías. Con el alegría y dice espíritu de consejo, dice el temor de Jehová, etcétera, etcétera. Él está lleno de conocimiento de Dios para hablar. Y de hecho nos ha hablado. ¿Y en qué consistió su sabiduría? En que Jesús volvió a poner nuestra confianza. Volvió a poner nuestra confianza, la sacó de nosotros mismos y la puso en Dios. La enseñanza de Jesús era así. Cuando hagas fiesta, nos invita a lo que te puedan devolver. ¿Qué hace la gente? Usted ahora se ve muy clarito con las redes sociales. Hay un grupo cerrado de amiguis que se hablan y se hablan. Pero usted para pertenecer ahí tiene que tener cierto estatus que lo fija a ese grupo. Porque en el fondo la red que ellos establecen entre ellos y esa preocupación que se muestran a otros simplemente es por el terror que tienen. El temor que tienen de perder su influencia y su red de protección en caso de necesidad de trabajo o de cualquier cosa. ¿Entienden, no?
No es amor sin interés, sino que espera de que yo pueda recibir otro tanto. Jesús dice simplemente, no invites al que te pueda devolver. ¿Qué le va pasando al que actúa así? Va quedando fuera de las redes sociales. Porque yo no tendría que invitar a los que están en buena situación económica, tendría que invitar a los que no me puedan devolver. ¿Y en qué quedo confiando yo? En Dios, que resucita a los muertos y que recompensa en el día final. Y si yo me quedo pobre por eso, con los justos necesarios, me quedo confiando en el Altísimo, o sea, lo mejor que me podría haber pasado. ¿Cuándo Israel se vio obligado a creer en Dios a fuerza? Cuando entró en el desierto, cuando carecía de todo bien. En el desierto no hay nada más que calor y arena. No hay agua, no hay alimento, ninguna cosa. Dios nos puso en esa condición para que aprendieran a entender que el hombre no vive de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Y ahora también, nosotros no tenemos dónde apoyarnos. Exactamente. No tenemos redes sociales. Exactamente. Y en la medida que va pasando, esto va a ir así, sí. Porque Dios ha ocultado su verdad y la deja en medio de gente que el mundo desprecia. Lo desprecia por su condición social, por su nivel de intelecto, por su posición económica. Por eso que Dios en eso es que en un mundo desechado ha llevado a la predicación del Evangelio. Como dice la palabra, los pobres predicaban el Evangelio. Pero el pobre tiene que ser pobre de espíritu, porque ser pobre no es suficiente. La pobreza, la necesidad es para que busquemos a Dios. Pero el pobre también es muy incrédulo, ¿no? Se trata de ser principalmente, cuando estamos en la condición difícil, confiar en Dios, ¿cierto? Pobres creyentes en el Señor. Bueno, si usted no llora, no va a recibir consolación, ¿cierto? Si usted está todo bien, ¿cierto? Hay motivos de alegría superiores a este. Hay algo mal en el corazón. Vuelvo a reiterar, y lo dije antes, hay un tema de Johann Sebastian Bach que se llama Jesús, Alegría del Hombre. Dice, en una parte traducida del alemán, dice, Jesús es el motivo de mi alegría, dice, y de mi felicidad. Por eso yo nunca apartaré a Jesús, dice, de mi corazón. Es decir, cuando llega a ser Jesús el motivo realmente de la esperanza nuestra, porque todos aquí están reunidos para el próximo partido, si Chile gana y otro asado, y vamos otra vez, yo no estoy en contra de que la gente vea fútbol. Lo que me revienta es que la gente se alegra más por eso, que por la buena nueva que Dios nos trae. ¿Sí? Yo no usaría eso. Sí, es verdad, sí, pero es pasajero. ¿Cuánto más? Más campeonatos hasta que yo venga a ganar muchos más. Y esto van a ser olvidados, como dice Salomón, ¿no? Lo que pasó va a ser olvidado. Y los que ahora son héroes después van a ser olvidados. Pero no olvidemos que Dios nos ha levantado. No dejemos de constituir a Jesucristo como el motivo de nuestra alegría. Porque nos ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan? Como dice el libro de Apocalipsis. ¿Cierto? Y él es quien que cierra y abre, ¿cierto? El que tiene las llaves de David, ¿cierto? Y la llave del infierno y de la muerte. Y a nosotros que estábamos muertos por nuestros pecados, nos ha dado vida por la fe, ¿cierto? Y en el día postrero se transformará en transformación del cuerpo, ¿no? Resurrección, como hemos entendido. Así que sea el ungido del Señor el motivo de nuestra alegría. Ahora ya saben lo que un cuerno pequeño crezca. ¿Me entienden? Y el cuerno del ungido de Dios, que David dice que tiene cuernos como de unicornio, también va a crecer. Pero va a crecer más que todos nosotros. Y va a arribar a todos los otros, aunque la Biblia no lo dice así. Pero sí entendemos por lo que dijo la profetisa Ana. Dios ensalzará el cuerno de su Mesías. ¿No? Así que Dios también lo va a exaltar. ¿Hasta dónde dice la carta de Pablo? A lo sumo. Altos son los reyes de la tierra. Es decir, rey de reyes y señor de señores. Entonces dígame usted, si hay un cuerno que derriba a los otros y quiere gobernar sobre todo,
no está tratando de tomar un lugar que no le corresponde, que Dios solo le ha dado a Jesucristo. ¿Cierto? ¿Qué le parece? Y ahora terminando un poco todo lo que tengo que decir, en este nuevo, en este apéndice de tiempo que nos toca vivir, en los tiempos postreros que dice el apóstol, ¿cierto? Hay dos ungidos también. Hay un pueblo que está creciendo también. Un pueblo pequeño. Sí, sabemos que estamos viviendo en los tiempos 10. ¿Por qué sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales? Por lo que dice Pedro. ¿Ya? Que hay burladores, ¿cierto? Claro. ¿Por qué más podemos saber? Guerra, rumores, guerra. Guerra, rumores de guerra. ¿Ya? Violencia. Apostasía. ¿Ya? El hijo de perdición. Dice, también podemos saberlo porque hay muchos anticristos. ¿Cierto? Entonces, tenemos hoy, ¿cierto?, lo mismo, un ungido, ¿cierto?, que es Cristo, o Jesús. Y acá tenemos también, ¿cómo lo vamos a llamar? Un anticristo. Tenemos un anticristo, ¿cierto? Pero, según la Biblia, se llamaría bestia, o octavo rey, ¿cierto? Y lo llama también anticristo. Eso lo llama Juan, el apóstol, ¿cierto? Juan lo llama anticristo y Pablo lo llama hombre de pecado, hijo de perdición. O cuerno pequeño, le dice Daniel. ¿Cierto? Este es Pablo, o lo llama también lo llama cuerno pequeño. Nuevamente, el poder de dos ungidos. Y se congregan. Claro. Y acá metemos a todas las naciones. Se forman en uno. Se polarizan. Y a toda la tierra, ¿cierto?, La congrega. va a dominar. A todos los que no lo adoren van a ser muertos. ¿Saben lo que dice Jesús? Por un lado tenemos al ungido Jesucristo, Señor, que se llama Hijo de Dios. Rey de Dios. Muy importante. Rey de Reyes. Entonces, esto no tiene solución diplomática. Aquí ya se llegó a la rotura, al conflicto. ¿Prevalece uno o prevalece el otro? ¿Cierto? Dios ya no va a aceptar más gobiernos injustos. Va a hacer juicio sobre las naciones. Y Dios viene a hacer juicio contra todos, como me gusta muy, como dice el texto, contra todos. Entonces, naciones. Desparramos también dice. Claro. Por lo tanto, Jesucristo vino a predicar una buena nueva con el propósito de que no fuéramos condenados en este día. Él viene a hacer un trabajo final. Viene a prevalecer contra sus enemigos. Y lo va a hacer solo. ¿Se recuerda como dice el de Borra ese que viene convertido en perpejo? Dice que lo hizo solo. Él solo va a prevalecer sobre su enemigo porque Dios le da la potestad de hacer eso. Y nuevamente lo vemos, ¿no? El mundo entero. ¿Qué dice la Biblia? Y todos los que no están escritos en el libro de la vida te adoraron. ¿Quién como la bestia? ¿Cierto? El mundo se va
tras él. Ha tenido sus profetas, sus testigos de Jehová, todo. Y acá tenemos, ¿no? ¿Quiénes son los salmos? Dice la Biblia. El que cree no es condenado. Es decir, para pertenecer a la hay que poner confianza en que el Cristo va a prevalecer. Y confrontados unos con el otro, esto en el día de la venida de Jesucristo, el Señor mismo le va a quitar su poder. Acuérdense que la bestia y los ejércitos congregados contra el que está vestido en caballo no prevalece, dice, o como dice Daniel, se expresa y es quemada con fuego. Y ese juicio sobre ti. Así que nosotros tenemos que esperar por estas cosas. Estamos en esperanza de que el reino de Dios se manifieste, porque el día en que el Señor Jesucristo venga a tomar poder, nosotros seremos resucitados. ¿Cierto? Por eso se le llama el verbo de Dios, ¿cierto? Y voy a poner resurrección. Amén. Por lo tanto, estas cosas no son un invento de la cabeza de alguien, están repetidas veces por Jesucristo, por sus apóstoles, por los antiguos profetas. Todo esto culmina cuando Dios confronta a sus enemigos y el que murió a manos del impío recibe recompensa. De que todo lo que ha sido muerto, ¿no? Y justamente en la tierra reciban recompensa por medio de la resurrección. Y de los que hayan creído en Jesucristo, así como ellos que también esperaron en él, reciban recompensa. Por eso dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, yo quería hoy día plantear esto que pasó en el pueblo de Israel. Muchos apoyaron a Saúl, ¿cierto? Y otros apoyaron el ungido que Dios dejó. Hoy en este tiempo. ¿De qué se trata? Sabemos que hacia dónde se va a ir el corazón de las personas. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué va a dirimir en que nosotros carguemos nuestro corazón a un lado o a otro? ¿Cierto? Porque vamos a ver, aquí por ejemplo, hay gente que gasta en subirse a los carros de la victoria. ¿Cierto? Cuando veamos que no se puede comprar ni vender, cuando haya amenaza de muerte, cuando haya señales que van a todos convencerlo, pero mira si este hombre está haciendo descender fuego del cielo, este profeta, y dice que hay que adorarlo. Hasta podemos pensar que es Elías que volvió a aparecer y está apoyando esta causa. ¿Cómo tú no te hallas? ¿Y tú qué señal haces para que creamos en ti? ¿Se acuerdan que le decía de Jesucristo eso? ¿Cómo Dios Jesús puede probar la fe de los hipócritas? Con la muerte. Aquí claramente Jesús dejó lo único que nosotros no vamos a poder librar de esta situación es entender que Jesús ha dejado solo una señal para la generación maledulterina, que es la señal de Jonás. Cuando Pedro predicó, y con esto termino, les dijo: vosotros al santo y al justo mataste y pediste que se os diese homicidio. Estas personas dijeron: ¿qué haremos entonces? ¿De qué se dieron cuenta ahí? De que habían matado al autor de la vida. ¿Cierto? Entonces le dice arrepentido y convertido, claro, para que sea borrado otros pecados. Bueno, finalmente, la señal de Jonás. ¿Qué señal nos ha dejado Jesús? En que él se levantó de los muertos. Y eso dijo, ¿no? Y prometió. Y Juan lo dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos puede darnos el anticristo? Vida eterna, ¿cierto? Puede decirle: ya sale de la cárcel, no te voy a matar, pero si estoy muerto no me voy a levantar, pero estoy muerto. Y eso es lo que dice aquí la Escritura. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces está claro, hermanos, de que todo lo que quisieron nosotros comunicarnos a los discípulos es que el Señor Jesús podía dar vida. Y lo que retuvo a Pedro a seguir con Jesús es precisamente: solo tú tienes palabra o promesa de vida eterna. ¿Cierto? Y Jesús decía, ¿no?, que el que no participaba de su carne y su sangre, es decir, el
El que no creía en la señal de Jonás, que él murió y resucitó, tampoco podríamos nosotros conseguir vida eterna. Si esta es la señal donde Dios te dice, si no me crees en esto, yo no te voy a dar vida eterna. No la vas a recibir. Pero por el contrario, si tú la crees, para ti es señal que uno, que es, no es generación perversa de Dios. Porque precisamente la gente, ¿por qué no creen en esta verdad? Porque amamos las tinieblas. Si usted es ungido, ya sabemos cómo es, no se le va a pasar ninguna. No nos va a dar conforme a nuestra carnalidad, no va a dar conforme a la justicia. No es un paseo al campo. ¿Usted cree que cuando la gente vota en el Senado, no sabe lo que hace? Los senadores y los diputados saben cómo piensa cada uno y dicen, no me conviene este porque este quiere hacer esto otro y lo allá. No, yo voy a darle voto a este otro y le conviene a mi partido. Eso. Lo mismo hace también la gente hoy. A Jesucristo dice, Jesús que enseña a no repudiar, a amar al enemigo, ¿cierto? A no hacer injusticia, a no hablar palabras necias, a confiar en Dios, a creer que es bueno, tantas cosas que nos ha enseñado, ¿no? y que la vida eterna solo viene de Dios y a través de Él. Entonces estas cosas la gente no las quiere, porque va a reventarle en la cara su propia incredulidad y perversidad. No quieren ser descubiertos, quieren seguir viviendo la hipocresía que se vive. Y el Señor sacará todas las cosas a luz. Porque dice que tiene los ojos como llama de fuego, ¿se acuerda que lo perdió? Porque Él, como su palabra, escribe en el corazón. Así que que su juicio va a ser absoluto y definitivo. No va a haber segunda instancia. Pastor, ¿se puede ver que aquí, en ambos lados, se está formando una congregación? Sí. Acá se le congregan. Porque ahí se congregan físicamente, pero acá... Aquí está el altar de Salomón, el altar de los Baales, y aquí está el altar de Dios. ¿Cierto? Uno confiando en un ungido, otro confiando en otro ungido. O sea, motivos de confianza. ¿Para dónde se carga mi corazón? La gente, obvio, hay que hacer lo que la gente dice. La voz del pueblo. O sea que si hacemos caso a la voz del pueblo, tendríamos que haber dicho crucifícale. ¿Cierto? Si seguimos la voz del pueblo, tendríamos que haber dicho a adorar al tirito, porque toda la gente lo va a adorar. Y un pequeño remanente va a permanecer. Por lo tanto, la confrontación entre ungidos es inevitable. La gente siempre levanta un ungido, según su propio corazón, es lo que quiero decir. Pero que no corresponda al que Dios quiere levantar conforme a su propio corazón. Y hay un problema. Cuando usted llega viejo, depende de los demás o de alguien siempre. Cuando llega a ser anciano, y usted se queda con gente alrededor, que pueden ser cuidadores o buitres, ¿cierto? Y usted sabe que va a necesitar un bastoncito, en sentido figurado lo digo. ¿Se acuerdan cuando la gente se hace? Le dijo más pequeño, este es mi bastón, dice. Ya, ¿de qué se haría en el bastón usted? Se lo haría de una rama de sausa, se lo haría ¿cómo se llama? Una rama de parra, de bambú. se lo haría una varilla de mimbre, de bambú. ¿Qué escogería? Alguien que usted hubiera probado y conocido, ¿cierto? Que le da motivos para confiar en él. Y volvemos al punto, ¿cierto? Porque, si, miren, incluso te lo voy a explicar porque esto es de carpintero. Si usted tiene una cosa así, también la madera importa mucho en qué sentido corta la veta. Si la veta de la madera está así, por error alguien la cortó y la veta de la madera está así, se le va a quebrar aquí y se le va a traspasar la mano. Y lo que era motivo de confianza se le va a tener un motivo de daño y destrucción. Pero Dios ha escogido por nosotros, que es lo mejor. Y nos ha levantado a Jesucristo. Pero no es el que nosotros por nuestra carne quería. Y ahí es donde está la perversidad en nuestro corazón. Porque yo digo, si aquí está el motivo de nuestra alegría y felicidad, y todavía nuestro corazón nos salta como besar a la banana, es porque somos perversos todavía y no hemos besado al Hijo. En nuestros corazones, como dice el Salmo 12, no lo hemos recibido en nuestro corazón como motivo de alegría.
sino que no, pucha, estoy bien nomás, estoy triste porque me duele el pie, pucha, me pagaron poco, acá y allá. La Biblia dice, gozaos en el Señor siempre. Y Pablo, que estaba siempre entregado a muerte, siempre estaba alegre por Cristo Jesús. Claro, tribulaciones, angustias, principal, pero ¿qué pasa? Cuando uno ama, eso pasa a segundo plano. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni voluntad, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos puede separar esto? Cuando pasa a ser más importante cualquier tontera, que es lo que Dios nos ha dado. Dígame usted, ¿qué va a quedar después que nos muramos? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿O no? ¿La palabra de Dios no permanece para siempre? Y dígame usted, ¿la palabra de Dios vuelve a vaciar? ¿Hace todo lo que Él quiere? ¿Qué palabra le ha predicado al Señor Jesucristo? Pero lo hizo Pedro. Esta es la palabra que por el Evangelio va a ser anunciada. ¿Qué palabra ha dejado Dios suspensa? El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿dónde está puesto su confianza? En algo que, aunque esté muerto, va a seguir vigente y se va a cumplir en el día que el Señor regresa. ¿Se fija? Y en este ungido puede usted confiar. Digo yo, como yo soy como Gedeón, soy la uña negra de Gedeón, digo, aquí tengo un pomponcito mojadito. Si el ungido de Dios prevaleció sobre el ungido de los hombres, cuando Israel era pequeño, de cierto, el ungido de Dios, el rey de todos los reyes, incluso Señor de David, porque dijo el Señor a mi Señor, siempre también está, el ungido de David, ¿cierto? O sea, perdón, el Hijo de Dios, el cual es Señor de David, de todas maneras va a prevalecer. Porque no puede prevalecer aquello que lo levante el hombre. Lo que Dios levanta, eso permanece para siempre. Y ha levantado a Jesús de los muertos. Por si alguna cosa a usted le queda duda. Los que en el camino de Maús decían, y este es el tercer día que él ha muerto. Y nosotros pensamos que ha redimido a él. ¿Y qué pasó cuando le dieron vivo? Esto continúa. La esperanza sigue viva. Estamos listos. Estamos listos para recibir al Mesías cuando venga. Que sea el motivo entonces de su alegría. Estas cosas hoy día a lo mejor no sirven mucho, pero un día van a ser de peso importante en nuestra vida. Y en los días de aflicción, cuando nos llegue el momento, como dice la Biblia, de los días de las tinieblas, de la vejez, si no se alegra en el Señor, usted va a llevar una vida muy desgraciada. La Biblia dice, alégrate en tu Creador, dice, los días de tu juventud. ¿A qué se refiere alégrate al Creador? Los días de tu juventud. En lo que el Creador me ha prometido, me ha dado, en las cosas que Él me ha concedido. Y en este caso, nos ha dado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios lo bendiga.